la charla de hoy te comparto quién fui justo antes de emprender, cómo empecé a emprender, qué herramientas necesité y 5 buenas prácticas que me ayudaron a empezar con estrategia, foco y humanidad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlando con la Chica Como, un podcast que al igual que yo, irá descubriendo su cauce a medida que me pongo en marcha. Mi nombre es Sofi Barbotti y soy la Chica Como porque hasta lo más complejo me gusta convertirlo en un plan de acción simple y práctico. Este podcast es mi momento de jugar a la radio y donde puedo compartirte casi que sin lóbulo frontal y siendo políticamente incorrecta las experiencias, los aprendizajes y sentipensares que me interpelan en mi rutina y el emprender. Es una charla que tengo conmigo misma, puesta nariz que duele, pero en voz alta y con vos haciendo comunidad del otro lado. Deseo que este podcast te acompañe cuando estás cocinando a la noche o haciéndote un tecito para bajar un cambio después de un día intenso. Charlando con la Chica Como será mi espacio para charlar, conversar, dialogar, a cara lavada y con la intimidad que nos da el podcast de Casi Trasnoche. Bienvenida y espero que disfrutes de la charla de hoy. Para charlar hoy con vos, viajo mentalmente desde este espacio en mi casa hacia el sillón de mi departamento en Nueva Córdoba. Como a esta altura del año, ahora estamos en octubre del 2022, nada más que viajo a octubre del 2018. Y si cierro los ojos, recuerdo emociones, pensamientos, sentimientos y en especial muchísimo agotamiento. Tenía por ese entonces 26 años y la verdad que venía viviendo ya y sintiendo como ese cansancio acumulado, sumado a que me sentía hiper presionada por mí misma porque estaba llegando a otro fin de año que ni me sentía plena profesionalmente o laboralmente hablando, ni tampoco sentía que le había dedicado el suficiente tiempo a la universidad como para poder recibirme o graduarme. Lo más desesperante para mí en ese momento era que no veía una salida rápida para esa situación que estaba viviendo. Por un lado, quería la libertad creativa, laboral, horaria. Realmente me sentía como muy presa de mi rutina. Y si estás en ese lugar, vas a entender cuando te digo que empezaba el día y ya el despertador me generaba adrenalina y sentía que iba a ser un día que iba a resolver un montón de cosas, un montón de tareas, un montón de pendientes, pero que la única cosa que se repetía en mi cotidianeidad era que me faltaba tiempo para mí, tiempo para descansar. Decía frases como no tengo tiempo a enfermarme, por ejemplo, y la verdad que esa libertad que deseaba se veía como demasiado lejos. Pero además, que quería toda esa libertad, me daba pánico no poder llegar económicamente a fin de mes. Entonces sentía que por un lado necesitaba cerrar ambos ciclos, el facultativo o estudiantil y el laboral, pero era tanto el cansancio que tenía que prefería sostener ese cansancio en una rutina que ya conocía, en un trabajo que ya conocía y que me pagaba bien, que pagaba mis cuentas, antes que ponerme a hacer cambios para ver qué ocurría con esos cambios. Mis amigas me escuchaban, mi novio, que hoy es mi esposo, y todos me apoyaban un montón, me escuchaban, me decían que podía tomar cualquier decisión que sienta que me haría mejor o más feliz. De hecho, estaba yendo a terapia por ese entonces, e incluso mis compañeros de equipo que trabajaban conmigo me entendían porque estaban exactamente igual de cansados que yo. De hecho, creo que lo más desesperante de toda la situación en estar llegando a fin de año como agotada mental y físicamente es que todos en el equipo de trabajo sabíamos que se venía como esa época titánica, que lo teníamos que dar todo y más porque el fin de año de por sí era complejo, pero que a su vez estábamos todos igual de llenos de tareas, de agendas explotadas, de cansancio acumulado, y entendíamos que ninguno se lo hacía a propósito al otro, sino que no le encontrábamos la solución a la encrucijada sobre cómo bajar la cantidad de trabajo acumulado. Y cuando acumulas trabajo de un día para el otro, para el otro, para el otro, el ciclo parece no terminar nunca más. Ni hablar que a esto se le sumaba que se acercaban las mesas de exámenes de fin de año,
los recuperatorios de los parciales que por lo general me tenían ahí fija y las millones de despedidas de fin de año que la verdad, y siendo 100% honesta, ya no me daban tanto placer porque ir a tener una despedida de fin de año o brindar porque despedíamos el año competía directamente con las poquitas horas que tenía para descansar o para estudiar. Así que una tarde de varios días seguidos en modo supervivencia o Barbie guerrera extrema, me senté en ese sillón que te contaba hace un ratito en mi departamento, abrí mi computadora y dije voy a crear un documento de Google donde pueda bajar todo lo que me está atravesando en este momento. Y puse, literal, porque lo volví a buscar recién a ese archivo. Hoy, 17 de octubre del 2018, decidí empezar a emprender. Te leo la fecha y no lo puedo creer porque este episodio está siendo grabado la primera semana de octubre del 2022. O sea, hace 4 años yo abrí ese archivo y escribí, hoy estoy decidiendo empezar a emprender. A la par que me armé como ese diario para ir bajando todos los sentipensares que me atravesaban en ese momento, me abrí un archivo de Excel porque te juro que razono mucho mejor en Excel que en un documento de Google o en un Word. Abrí un Excel y lo titulé Mi proyecto, como algo gigante y genial que estaba por suceder, porque la única forma que yo veía posible salir de esa encrucijada era haciendo algo distinto que no estaba haciendo hasta ese momento. Y no era simplemente renunciar a mi trabajo, sino que era encontrar qué, cómo y qué cambios tenía que hacer para que ese qué y cómo vaya sucediendo. Entonces, en este Excel que abrí y que titulé hermosamente Mi proyecto, porque te soy proactiva hasta en el barro, empecé a hacerme preguntas que me respondía yo misma. ¿Esto que siento ahora es impulsivo o son ganas reales de cambiar? ¿Estoy cansada ahora temporalmente porque el fin de año es caótico y siendo honestos todos estamos cansados a fin de año? ¿O en verdad ya terminó mi forma o mi ciclo orgánico de trabajar así? ¿Es realmente orgánico para mí todos los fines de año llegar cansada o depende de este trabajo en particular? Y en esas respuestas me di cuenta que de todos modos yo podía habilitarme distintos escenarios donde podía bucear en qué haría o cómo capitalizaría mi conocimiento, que si yo decidía quedarme en mi trabajo actual, ya de por sí ese proceso me iba a servir porque iba a poder ser una mejor profesional y si decidía emprender o empezar a freelancear, iba a tener un panorama muchísimo más claro, porque haciéndome esas preguntas llegué a una de las respuestas más cruciales de mi vida. Ese ritmo de trabajo no era para mí y no dependía del trabajo de turno, sino que dependía qué rol tenía el trabajo en mi rutina, en mi personalidad, hasta en mi identidad. Con esto, por supuesto que creé una segunda pestaña en el Excel hermoso Mi Proyecto, que la llamé propósito personal. Esto de propósito personal lo escribí antes de que la palabra propósito se vuelva tan popular y tan abrumadora al mismo tiempo, porque hoy, año 2022, si les digo propósito, parece que tiene que ser Buda, bajó y reencarnó en mí y me tocó con la varita como este es tu propósito. En verdad lo titulé Mi propósito personal porque quería entender hacia dónde me quería mover. Y en ese propósito personal, en esa segunda pestaña, hice 4 columnas, porque te pienso en columnas y en matrices, esto soy. La primera columna se llamaba ¿Qué veo si cierro los ojos e imagino una rutina que sea disfrutable para mí? La segunda columna decía ¿Qué no quiero más? O sea, esto realmente no quiero volver a vivir en mi vida, en mi rutina, en mi trabajo, en mis relaciones. La tercera columna era qué me gusta y qué disfruto hoy. Y la cuarta era mucho más cortita y simple, era entonces, ¿qué quiero? Pero ese qué quiero no me salía al principio. Realmente necesité conectar con el deseo de la rutina que imaginaba para mí, con lo que ya no quería más y simplificar lo que estaba sucediendo y además poder conectarlo con lo que me gustaba. La verdad que así se me hizo mucho más claro el qué quería, porque si con ese cansancio y ese nivel de abrumamiento que tenía en ese momento yo me ponía a pensar qué quiero, lo único que quería era dormir y paz mental. Así que con esto creé una tercera pestaña en ese mismo Excel
que lo llamé mapa de procesos de cómo quería encarar mi nuevo proyecto profesional y en qué etapa de la vida estaba respecto de mis intereses y límites. Tan nerd que duele porque es real que se llamaba mapa de procesos, pero realmente no veía otra forma de hacerlo posible. Esto de que soy la chica como es real y soy la chica como hasta en estas cosas de cómo voy a planificar mi renuncia. Sin darme cuenta, estaba creando una especie de plan de acción para mi renuncia y para empezar a emprender como tímidamente o tibiamente. En ese mapa del proceso puse una primera instancia que se llamaba propósito personal y me traje toda la información que había dejado en la segunda pestaña de mi Excel. Después me anoté una segunda instancia que se llamaba FODA personal. El FODA es una matriz que se utiliza mucho para conocer sobre negocios o para conocer tu propio negocio, tu propio emprendimiento, pero yo decidí en ese momento hacer un FODA personal y que esa iba a ser como mi segunda parada de este mapa de procesos. Luego había una tercera parada que se llamaba validación de la idea y me sonaba como algo grandioso, y una cuarta fase que se llamaba preguntas y tenía escrita 4 preguntas. ¿Qué quiero ofrecer? ¿Cómo me voy a vender? ¿Puedo vivir realmente de esto? ¿Cómo lo voy a lograr? Real que eran como mis 4 preguntas que me dejaban así como en la zona de hoja en blanco porque quería empezar a bocetar qué iba a ofrecer, cómo lo iba a vender, si realmente podía vivir de eso y cómo iba a concretar esos pequeños pasos para llegar al objetivo. Avancé un montón, le fui dando tiempo a ese mapa, hice mi FODA, lo escribí súper completo, puse los puntos que quería ir trabajando para ir mejorando en función de esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, pero cuando llegué a la parte de validar, encontré tantos miedos como excusas. Uno, que era fin de año; dos, que estaba enfocada en otras cosas; tres, que la facu me requería que esté un poco más presente; cuatro, nos estábamos mudando oficialmente juntos con Nico y, dato de color no menor, estaba a punto de casarme, pues en marzo de 2019 teníamos la fecha de nuestra boda que veníamos planeando hace un montón de tiempo. Así que en ese momento me pareció una buena decisión poner en pausa mi proceso personal y mis ganas de renunciar al trabajo hasta que pueda validar y hacer un plan de acción un poquito más posible. A su vez, las cosas habían acomodado un poquito en la oficina y había aprobado un par de finales, entonces al estar las emociones más calmadas, yo sentía que tenía un poco más de combustible para tirar unos meses más y realmente sentía que no era mi momento de renunciar y empezar a emprender. Pero por supuesto, y como te estarás imaginando ya a esta altura del partido, una vez que ya decidimos algo, o al menos yo una vez que ya decidí internamente algo, porque observé una situación o se me presentó un pensamiento muy claro, ya algo en mí hizo un clic y no había mucha vuelta atrás. Y por más que intentaba darle vueltas al trabajo, a la facu, a la rutina, no encontraba como una solución a más largo plazo y ya había tomado la decisión de que a largo plazo esa rutina y ese trabajo era inviable para mí. Así que en la luna de miel, que estuvo hermosísima de por cierto, me relajé, volví a sentirme 100% yo y mientras viajábamos en auto por una ruta de Uruguay le dije a Nico, yo no vuelvo a la oficina. Es un hecho, no vuelvo a la oficina. Pero así de la nada, íbamos tomando mate, dije, no vuelvo a la oficina, no tengo un plan, no hay una validación de si alguien me va a contratar, pero no vuelvo a la oficina. Así que cuando regresé del viaje hablé con mi equipo de trabajo, fue una de las conversaciones más difíciles que tuve en mi vida hasta ahora, porque eran todas personas que quería un montón y fue un trabajo que quise un montón y decidí renunciar. Hablé, tuve una charla honesta y decidí renunciar. Así que recién casada, después de 4 años trabajando en ese espacio, en 15 días volví a 100% a la facultad para recibirme y quería tener mis primeros clientes como consultora de planificación estratégica y finanzas, un rubro bastante distinto al que emprendo hoy, pues eso es lo que hacía hasta ese momento. En los 2 meses siguientes, acá ya estábamos como en mayo del 2019, en los 2 meses siguientes pasé por todos los estados de ánimos que te puedas imaginar. Felicidad, libertad, expansión, gratitud,
descanso, honra por sentirme tan valiente, pero también estuvieron todas las otras: llanto, angustia, enojo, síndrome del impostor, autoboicot y miles de sensaciones más. Pero había una emoción particular que todos los días en algún momento de la rutina experimentaba, y esa emoción o esa sensación era paz mental. Paz mental de saber que estaba haciendo lo mejor que podía con lo mejor que tenía en ese día. Y me aferré a esa frase como mi mantra cotidiano, que de hecho si formas parte de mi comunidad en Instagram, sabes que es una frase que suelo repetir bastante, como la productividad consciente. De hecho, para mí es saber que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo mejor que tengo, y la verdad que eso me traía mucha paz mental en ese momento de tanta incertidumbre. Así, en esos 2 primeros meses de renunciada a mi trabajo de hacía 4 años, y la verdad que había sido mi primer gran trabajo, más allá que antes había participado de otros espacios laborales, en esos 2 meses llegaron algunos proyectos pequeños de consultoría que eran más como charlas de cortesía, validación y algún tipo de intercambio monetario en el medio, más que de ingresos estables de los cuales podía vivir. Y la verdad que hice lo que posiblemente el 99% de ustedes que están escuchando en este momento hacen cuando queremos empezar a emprender. Me abrí una cuenta en Instagram donde dije, bueno, empiezo a generar contenido sobre temas que me interesan para ver qué va sucediendo. Pasé miles de cosas con Instagram, me entusiasmé, me desentusiasmé, le encontraba sentido, de a ratos no. Lo hacía más como un juego, la verdad. Pero la historia larga, que la hago corta, es que no tenía ni idea de cómo monetizar eso que estaba haciendo, ni cómo venderme, ni tampoco cómo asesorar a emprendimientos y empresas a conseguir esos resultados que trae la planificación estratégica, porque la verdad que nunca había estado yo sola trabajando para que se logren esos resultados, y la verdad que con 26 años y recién renunciada no me animaba a pararme enfrente de una pyme, de una empresa, de un emprendedora y decirle, contrátame que con mi asesoramiento vas a lograr estos resultados. Así que a los 2 meses de renunciar me llamaron por una vacante de un puesto de trabajo que estaba bastante bueno o me cerraba bastante. Era simple, tenía un sueldo regular, y después de 2 meses de no tener un sueldo, la verdad que apreciaba volver a tener un sueldo. Así que, sumado a que no estaba yendo hacia ningún lugar laboralmente, porque no terminaba de encontrarle el meollo a la cuestión, y me había vuelto a enfocar bien en la facultad, decidí tomar ese trabajo, que fue en el que estuve coordinando un área hasta enero del 2021. A los 6 meses de estar en ese trabajo, ya sabía que no quería estar más ahí, que la relación de dependencia posta que no era para mí, porque sentía que cada día de mi vida se me morían un par de neuronas, y que necesitaba sacar valor de donde fuera y jugármela por esto que sentía como un pálpito cada vez que imaginaba cómo sería emprender para mí. Por lo tanto, me puse en modo la chica como. En ese momento no sabía que iba a llegar a la chica como, pero me puse en modo la chica como y empecé a tomar decisiones siendo muy realista. Primero, no podía avanzar sola y crear el primer boceto de un modelo de negocios porque me estaba mareando realmente entre mis propios pensamientos. De a momentos sentía que podía ofrecer 10 servicios y conquistar el mundo, y de a ratos me invadía de nuevo el síndrome del impostor y me acosaba con una pregunta que era, ¿quién te va a comprar si no te conoce nadie? Así que empecé a invertir parte de mi sueldo en capacitación y profesionales que me ayuden a ahorrar ese tiempo de búsqueda que me iba a llevar a hacerlo sola y gratis o sin poner dinero de por medio, y empecé a buscar estos profesionales y capacitaciones que me podían dar resultados más sólidos y en menor tiempo. No es que me iban a cortar el tiempo y que por arte de magia iba a conseguir esos resultados, pero la verdad que sí sentía que me podían allanar el camino. Así inició la fase pre-emprendimiento. Me conecté con todos los talleres, libros, cuadernos, retrospectivas y registros personales que tenía sobre autoconocimiento para ver qué quería poner al servicio de los demás. Contraté a un especialista en marketing y empezamos a trabajar en mi modelo de negocios y una tímida propuesta de valor que tenía que empezar a validar. Me puse en marcha y ahí sí que creé un plan de acción preciso, con fechas importantes que respetaba como lo más orgánicamente que podía.
porque sabía que ya de por sí todo ese proceso me resultaba incómodo, pero más incómodo me resultaba quedarme en la situación actual en la que estaba. Entonces, a todo esto le sumé algo importantísimo para mí, que fue la proyección financiera y que era lo que me había faltado en el último plan y en la última vez que quise empezar a emprender. En esa proyección financiera me pregunté cuánto creía que podía cobrar por esos servicios que estaba bocetando con esta especialista de marketing, cuánto podía llegar a ganar de sueldo, qué costos iba a tener aparejados a este tipo de modelo de negocios que estaba pensando y qué servicios se alineaban entre mis tres objetivos innegociables. Y esos tres objetivos eran calidad de vida en la rutina, por ende no necesitaba o no quería tantas horas de trabajo. Segundo, objetivo innegociable, un buen ingreso económico que me siga habilitando esa calidad de vida. Y tercero, cómo poner del mejor modo posible al servicio mis dones y talentos que para ese momento ya se empezaban a sentir un poquito más claros. Con todo esto, y ahora sí con mucho más eje y foco y estrategia, el 15 de noviembre del 2020, pandemia de por medio y validación iniciada del emprendimiento, decidí avisarle a mi jefa que iba a trabajar hasta el 15 de enero del 2021 porque me iba a vivir a las sierras de Córdoba, me quería recibir, que gracias a Dios ya había presentado la tesis, la tenía aprobada y me quedaba un solo final, y también iba a empezar a emprender. En el medio de todos esos años, pasaron muchos otros hitos en mi vida profesional. Me certifiqué en metodologías ágiles, que son las metodologías de hecho que tomo como base para todo lo que facilito. Fui voluntaria en 2 ONGs, colaboré con proyectos de investigación con otros de emprendedurismo. También aproveché la pandemia para hacer cafecitos virtuales con las personas que yo veía que estaban unos pasos más adelante que yo y que me podían abrir camino, compartir experiencias y habilitar posibilidades. Así que en este episodio no quiero dejar de agradecer a mi querida emprende amiga Male, que fue una de las primeras con las que cafeteé virtualmente y me inspiró a ir por toda esa visión que yo tenía en ese momento. Y la verdad que cuando estás como un poco enfrascada en tus propios pensamientos y de a poco estás empezando a ganar claridad, que una persona confíe en vos, vea tu potencial y te diga, dale para adelante que todo esto va a ser aprendizaje. La verdad que eso para mí fue algo impagable, así que gracias Male si llegas a escuchar este episodio. Con toda esta mochilita de cosas, el 1 de marzo del 2021 lancé oficialmente mi emprendimiento, este emprendimiento que conoces hoy sobre gestión y productividad, y a la par lancé mi comunidad digital de La Chica Como, un espacio para gestionar tu tiempo productivamente en pos de la vida que deseas vivir desde que empezaste a emprender, entendiendo que el recurso más escaso que tenemos hoy es el tiempo y que saber cómo gestionarlo se vuelve una necesidad. Ahí fue realmente donde empezó un camino increíble, desafiante y super power que espero traerte de a poquito en los próximos episodios, pero la verdad que sentía que antes de compartirte del emprendimiento actual, de los desafíos que vivo ahora, sentía que tenía que traer un poco del cómo llegué hasta acá, de cuál fue el contexto que me rodea y qué fue lo que me precedió en este camino emprendedor. Porque la verdad que quería regalarme esta charla honrando a la que fui en todos mis años previos y que también invito a que puedas hacerlo como práctica, desandar tu camino y honrarte en cada una de esas decisiones. Antes de ir finalizando el episodio y como te prometí al principio, quiero compartirte 5 buenas prácticas que me ayudaron a empezar a emprender con estrategia, con foco y respetando en especial mi propio proceso humano, que ya de por sí fue bastante movilizante, pues qué difícil soltar el control, señora. Así que voy a ir con estas 5 buenas prácticas. La primera fue dedicarme tiempo de autoconocimiento del cómodo, del incómodo, del necesario y hasta del bizarro también. Hice terapia tradicional, terapia alternativa, escribí muchísimo, desde en cuadernos haciendo journaling hasta en herramientas como la matriz FODA, el Ikigai y todas las listas de Excel que te conté hace un ratito. Hago en esto una aclaración súper importante. No es necesario que emprendas desde el autoconocimiento.
pero lo que detecté yo es que soy el principal activo de mi vida y por ende de mi negocio. Y si yo no conocía cuáles eran mis límites y cuáles eran mis fortalezas o mis potencialidades, iba a ser muy desafiante edificar un negocio porque yo formaba parte de ese cimiento y de esas bases del negocio que quería construir. La segunda buena práctica fue capacitarme en la medida justa. Amo con todo mi corazón aprender, leer, saber o el conocimiento de por sí. El desarrollo intelectual me puede y me fascina, pero si me quedaba en un lugar de estudiante eterna, no me hubieran dado las horas del día ni la seguridad personal para arrancar con el emprendimiento. Así que seguir capacitándome profesionalmente y en cómo liderar mi negocio fue clave, pero también fueron necesarias las pausas de ese aprendizaje para ir poniendo en práctica todo lo que iba aprendiendo. La tercer buena práctica fue hacer networking y armar red. Y voy a pegarme a esta frase tan de cuadrito de decoración que duele, que dice, sola podés llegar más rápido, pero acompañada llegarás más lejos, porque la verdad que ni una de mis amigas emprendía cuando decidí emprender y la verdad que eso se sentía como bastante solitario y abrumador, porque si bien todas me apoyaron incondicionalmente, ninguna llegaba a comprender cómo me sentía, así que salí a buscar mis pares y la vida me presentó y me sigue presentando personas increíbles que me acompañan en el camino. En especial mi querida Coti, mi primer emprende amiga, que fue la primera en llegar y después a todas las que se fueron sumando en este tiempo y que hoy forman parte de mi red de emprendedoras, colegas y amigas, que es magnífica. Mi cuarta buena práctica que te sugiero es crear un plan de acción que sea desafiante, que te saque de ese lugar del que estás ahora, pero que también sea realista y humano. Ya de por sí me sentía que estaba saliendo de la zona de confort como para sumarle más estrés a eso. Entonces, no necesitas empezar a emprender forzándote a hablarle a la cámara haciendo historias o bailando en un reel o cualquier cosa que no sientas que te es cómodo, porque ya empezar a emprender de por sí no es cómodo y es un montón para gestionar emocionalmente. Así que mi plan de acción tenía objetivos claros, desde cualitativos hasta cuantitativos, como cuánto dinero quiero ganar con esto, y después escribí tareas precisas, tiempos posibles de ejecución, porque todo esto se trataba un poco de prueba y error. Entonces yo necesitaba habilitarme ese proceso de prueba y error y habilitarme esa humanidad, porque hay procesos que no se pueden acelerar así tenga el mejor plan de acción del mundo. Y mi última buena práctica, abrazarme a mis deseos, a mi chispa interna, a mis habilidades innatas y a mis habilidades que fui desarrollando en el camino y en especial abrazarme a mi convicción de que no tenía ni una pálida idea de lo que iba a resultar con todo esto, pero tenía conmigo tres cosas súper importantes. Tenía mi compromiso, tenía mi respeto por mi propio proceso y tenía mi valentía de presentarme cada día a los desafíos que me trajera el camino. Y así, con todo esto, empecé muy de a poquito a sentirme más yo que nunca. La verdad que el emprender me ha atravesado y me atraviesa por completo y me muestra cada día una forma de equilibrar mejor mis pasiones laborales y mis pasiones o deseos personales, para que mi rutina tenga un poco de todo esto que soy y que disfruto ser. Ahora ya sí, llegando al final de este segundo episodio, me encantaría que me cuentes con qué resonaste de esta segunda charla, qué te gustaría que traiga a la próxima charla y si querés puedes compartirlo en tus redes o canales porque me ayudas un montón a visibilizar mi camino y mi forma de emprender y vivir. Postdata, antes de cerrar esto, porque esto soy tan literal que duele. Si te sentiste identificada con el desafío de empezar a emprender, te espero en mi workshop on demand, cómo emprender en servicios. Lo vas a encontrar el enlace en las notas de este episodio. Este workshop estará disponible, espero que forever and ever. Así que no es que necesitas correr a comprarlo, pero si te quedaste manija, si te quedaste con ganas de trabajar sobre todo el recorrido que te fui compartiendo y en especial si resonaste con mi forma de empezar a emprender,
Te espero por allí para conocernos un poquito más. Gracias, gracias, gracias. Charlamos prontito en el próximo episodio.